Amigos, bienvenidos a mi canal literario de cuentos y relatos breves de mi autoría, en el que hoy tengo el gusto de compartirles. El amor y el engaño. Ruth, una mujer de espíritu indomable, había sido siempre una especie de cometa. Sí, una cometa. Siempre elevada, buscando el viento que la llevara más lejos, hacia un horizonte lleno de promesas. Cuando se cruzó en su camino Fernando, era como si el destino le hubiera dado una cuerda muy larga, para que pudiera volar, pero al mismo tiempo, mantenerla atada. Fernando, por su parte, parecía un hombre encantador, como una pintura que no podía dejar de admirarse. Tenía esa sonrisa perfecta, como si la vida hubiera sido diseñada a su medida. Él, siempre con las palabras exactas, tan sabias, tan profundas, tan leídas de algún manual de amor barato. Ruth, eres mi alma gemela. Le susurraba en cada rincón de sus corazones enardecidos, mientras ella, como una niña con zapatillas nuevas, lo creía todo. Su amor fue un incendio que ardió rápidamente, pero en la temporada equivocada. La boda, esa maravillosa farsa de un día, fue un acto de magia. Una celebración con flores, champán y miradas furtivas que brillaban más que cualquier estrella fugaz. El mundo entero estaba mirando, pero ella solo podía ver a Fernando. Las semanas siguientes a su boda fueron un canto a la felicidad. Los pequeños detalles parecían tener sentido, como cuando Fernando, por alguna razón, se olvidaba de poner la tapa del inodoro y Ruth tenía que hacerlo todo. ¡Qué preciosura de amor! Pero todo comenzó a cambiar. De repente, Fernando era un hombre diferente. Su trabajo, que antes no era más que un pretexto para tomar un par de cervezas después de una cita con ella, se había convertido en su excusa de oro para llegar tarde. Ruth lo notaba, claro, pero lo que no veía, o no quería ver, eran las señales de alarma. ¿Cómo negar el olvido, los silencios, los teléfonos mágicos de los cuales nunca se hablaba? ¿Dónde estabas?, preguntó un día Ruth, con la mezcla de curiosidad y sospecha que solo la desdicha puede regalarte. En el trabajo, respondió Fernando, mientras acomodaba su barba como si fuera una serpiente que trataba de encontrar su camino hacia su escondite secreto. Pero lo peor no era el teléfono, lo peor era la indiferencia que se instalaba como una nube gris sobre ellos. El amor se había transformado en un concepto abstracto, un poema que ya no se recitaba. Fernando, quien alguna vez fue el hombre perfecto para Ruth, ahora era el villano del que ni siquiera sospechaba su propia miseria. Una noche, mientras Fernando se bañaba, probablemente metido en algún tipo de ritual de limpieza interna del alma, Ruth escuchó ese sonido tan familiar y, al mismo tiempo, tan ominoso, el de un teléfono vibrando. No era el suyo, claro, no era el dispositivo que le había sido entregado por el destino para compartir su vida. No, era uno que no había visto jamás. Ruth, movida por una curiosidad que solo la desesperación puede justificar, tomó el teléfono como si fuera una llave maestra, una pieza de un rompecabezas que ya no quería resolver. El teléfono, sin embargo, le hizo el trabajo mucho más fácil. Tan fácil como abrir una caja de Pandora que se encontraba lista para soltarse. Las pantallas del teléfono parpadeaban como estrellas moribundas. Y en esos mensajes, fotos y palabras cariñosas, Ruth comenzó a entender que lo que había llamado amor en su vida no era más que una coreografía bien ensayada. Un montón de engaños disfrazados de promesas dulces. Vaya. Fernando no solo había sido un hombre mentiroso, era un artista del engaño. Un Picasso de la infidelidad. Ruth sentía el peso del teléfono en su mano como si fuera una bomba de relojería, aunque no podía dejar de admirar la suavidad de las teclas. A medida que leía más, su mente comenzaba a montar una película. Un giro de cámara aquí, otro allí. Eso era. Una película de terror donde, por supuesto, ella era la protagonista. Pero Ruth no gritó. No rompió nada. No, nada de eso. Estaba perfectamente tranquila. Ruth no lloró. No soltó un solo sollozo. Porque, al final, ¿qué sentido tenía? El dolor que sentía no era el tipo de dolor que podía liberarse con lágrimas. No, el suyo era un dolor profundo, afilado como una cuchilla que cortaba lentamente, y para ello, las lágrimas no servían. No, lo que Ruth necesitaba no era un desahogo, sino algo mucho más audaz, venganza. Pero una venganza inteligente, sin dramatismos.
Ruth había decidido que sería una mujer de acción y, como buena actriz, estaba a punto de interpretar el papel de su vida. Lo primero fue el silencio. El primer paso hacia la venganza no fue gritar, ni saltar sobre Fernando con un bat de béisbol. No, Ruth era mucho más astuta que eso. Se limitó a actuar como si nada hubiera cambiado. Esa noche, después de descubrir todo, actuó como si el mundo siguiera girando como siempre. ¿Todo bien, Ruth?, le preguntó Fernando, mientras comía su cena con una mirada distraída, como si estuviera persiguiendo alguna distracción en su mente. Todo perfecto, cariño, respondió Ruth con una sonrisa que no fue ni dulce ni amarga, sino una mezcla sutil de ambas, como si estuviera probando un vino muy viejo. Al principio, Fernando no sospechó nada. Claro, ¿por qué lo haría? Él estaba demasiado centrado en sus propios asuntos para darse cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. Ruth había cambiado, pero él no lo había notado. Ella dejó de prepararle las cenas con cariño, ya no se levantaba a las 3 de la madrugada a decirle buenas noches con esa sonrisa boba que tenía antes. No, ahora simplemente ignoraba su presencia. Como si fuera un perro que ya no le importaba ladrar. Fernando, como si fuera un pez al que se le está sacando lentamente el agua, empezó a notar que algo raro ocurría. Ruth ya no lo miraba como antes. Ni siquiera sus preguntas eran como las anteriores, llenas de ansiedad por saber cómo había sido su día o si se encontraba bien. Ella se había convertido en una estatua, fría, distante, observadora. El amor había muerto, y Ruth no iba a ser la tonta que lo llorara. No, señor. Un día, mientras Fernando se quejaba de algo sin importancia, Ruth simplemente lo interrumpió. «Tú y tus problemas, ¿eh?», dijo, sin una pizca de compasión. Fernando, completamente perdido en su propia burbuja de ego, pensó que era solo un mal día. Se quedó en silencio, incapaz de entender el cambio que se le venía encima. Ruth, por su parte, estaba saboreando la dulce venganza como quien disfruta un café fuerte en la mañana. Si Fernando pensaba que su relación con Ruth solo había sufrido un leve resfriado emocional, le esperaba una tos de caballo en su bolsillo. Ruth no solo había dejado de ser la mujer complaciente y devota que había conocido, sino que además había decidido tomar las riendas de algo mucho más interesante que el amor, el dinero. Siempre había sido él quien manejaba las finanzas, siempre había sido él quien dictaba el ritmo de la casa con su tarjeta de crédito y su sueldo que llegaba como un río de oro. Pero Ruth tenía un plan. Si algo había aprendido de su relación era que los hombres, y especialmente los hombres como Fernando, podían ser engañados por su propia arrogancia. Fernando pensaba que tenía todo bajo control, pero no había considerado el pequeño detalle: Ruth sabía jugar muy bien sus cartas. Ella, en su nueva faceta de detective, se lanzó al mundo de las finanzas domésticas. Estaba decidida a no quedarse en la sombra de su esposo, ni siquiera en el tema de las cuentas bancarias. Así que, un día, mientras Fernando dormía, Ruth hizo lo que cualquier esposa cuerda haría en su situación: abrió cuentas secretas, se dedicó a revisar cada gasto y comenzó a hacer movimientos que, por supuesto, él no se atrevería a investigar. ¿Qué sería de un hombre que no mira su propia casa, si no es un caos esperando ser destruido? El primer golpe fue pequeño: Ruth hizo un pago que él no esperaba. Un pago que no le pidió permiso. Luego vino otro, y otro. Cada vez más, como el goteo constante de agua que, con el tiempo, hace un agujero en una roca. ¿Qué es este pago, Ruth?, le preguntó Fernando, una noche, mirando el estado de cuentas. Es solo una transferencia, cariño, respondió ella, tan tranquila como quien acaba de regar las plantas. Fernando, en su absoluto desconocimiento, no sospechó nada. Pensó que había algo de fondo, alguna cuestión administrativa que Ruth estaba manejando. Y lo peor era que tenía razón. Ruth estaba manejando todo, pero no de la manera en que él pensaba. Ella estaba despojándolo, de a poco, de su control. Fernando, atónito y sin capacidad de reacción, no sabía que la guerra ya estaba perdida. Fernando, como un hombre que tropieza con las mismas piedras una y otra vez, finalmente llegó al punto de no retorno. No, no fue un accidente ni una fatalidad cósmica lo que lo condujo a su ruina. Fue, simplemente, su propio deseo de seguir jugando con fuego mientras Ruth, como una serpiente bien entrenada, lo observaba desde su rincón.
La venganza de Ruth no se había llevado a cabo en un solo golpe, no, había sido un proceso meticuloso, como un escultor que, poco a poco, va dejando claro lo que había sido una estatua monstruosa escondida en un bloque de mármol. Y cuando Fernando creía que las cosas no podían empeorar, vino su gran error, la inversión. Fernando, incapaz de reconocer su propia debilidad, decidió hacer lo que solo un hombre arrogante haría, se lanzó a una inversión de alto riesgo. Un negocio prometedor, decían. Un gran golpe que lo haría recuperar el control que Ruth le había robado con astucia. ¿Qué era este negocio? Algo tan nebuloso como las promesas de su amor. Un desastre tan grande como su ego. Se trataba de una empresa de tecnología con un nombre brillante y una fachada perfecta, pero la única tecnología que tenía era la capacidad de estafarlo a él y a otros ingenuos como él. Cuando el desastre llegó, fue como un choque de trenes. Fernando, que pensaba que su suerte lo protegería, descubrió que se había metido en un lío que ni el dinero de Ruth podría salvarlo. El negocio era una estafa monumental, y lo que parecía ser una inversión dorada se transformó en una deuda que se tragó todo su dinero, y con ello, sus esperanzas. Un día, después de estar varias horas mirando el estado de las cuentas bancarias, Fernando se acercó a Ruth, como un perro que se da cuenta de que ha sido abandonado. Ruth, necesito que me prestes dinero, dijo, con una voz que no sonaba a la de un hombre arrogante, sino a la de un niño asustado. Ruth lo miró. No lo miró con desprecio, ni con burla. No, Ruth no tenía tiempo para eso. Simplemente lo miró con una mirada vacía, como si estuviera observando una planta marchita que ya no daba frutos. No puedo, respondió ella, casi cantando la frase con una melodía que a él le sonó a una sentencia final. Fernando, como una olla a presión a punto de estallar, apretó los puños. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía ella negarse a él? Si ella era su esposa, la mujer que había jurado estar a su lado en las buenas y en las malas. «Eres mi esposa», gritó, como un hombre que ve cómo se derrumba su castillo de naipes. Ruth simplemente dejó caer sobre la mesa un sobre. Un sobre que contenía los papeles del divorcio. No por mucho tiempo, respondió ella, con una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos. Fernando, atónito, permaneció ahí, mirando esos papeles como si fueran la evidencia de su peor pesadilla. No podía hablar, no podía reaccionar. Solo se quedó inmóvil, procesando que, en esa mesa, en ese sobre, se encontraba la llave a su fracaso. Ruth se levantó lentamente, como si fuera la directora de una obra que acababa de terminar su trabajo. No había gritos ni enfrentamientos, ni escenas dramáticas. Solo una mujer que había terminado de jugar un juego de ajedrez muy largo y muy bien jugado. Fernando había sido un peón, y Ruth, la reina. El tribunal no fue más que una formalidad. De hecho, la sentencia fue tan rápida que ni siquiera parecía real. Como si el destino ya hubiera dictado su veredicto mucho antes de que Ruth y Fernando pusieran un pie allí. Cuando la jueza levantó la mano para firmar la orden de divorcio, no hubo miradas compasivas ni sonrisas sarcásticas. Era como si la burocracia se encargara de poner fin a un ciclo que ya estaba completado. Ruth, con una calma inexplicable, tomó los papeles del tribunal. No había emoción en su rostro, solo un cansancio tranquilo. El hombre que alguna vez fue su marido ahora se desvanecía en la distancia, un espectro que ni siquiera merecía su desprecio. Fernando, por su parte, salió del juzgado como un niño que ha sido castigado por algo que ni siquiera comprendía del todo. Su futuro ahora se desvanecía tan rápidamente como el oro en sus manos. Ruth no miró atrás. En lugar de quedarse allí, atrapada en el eco de lo que había sido, decidió tomar un billete de avión. Sin pensarlo demasiado, se subió a un avión y dejó atrás la vida que había conocido. Comenzó a caminar por ciudades desconocidas, probando comidas exóticas, conociendo gente con historias que no la lastimaban. No había nada de solitario en su viaje, aunque estaba sola. Estaba completamente viva. Y por primera vez en mucho tiempo, respiraba con la sensación de que su vida estaba bajo su control. Ya no le importaba lo que Fernando pudiera hacer o no hacer. Ella había logrado algo mucho más importante, su libertad. En el fondo de su mente, algo que nunca había experimentado antes se encendió, la paz. La paz que había llegado sin necesidad de venganza, porque al final, lo que había hecho Ruth no era una venganza. Era una liberación.
Fernando, mientras tanto, estaba en su casa vacía, rodeado de deudas y más solo que nunca.